Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, bienvenidos. Quisiéramos en el programa de hoy terminar con el apartado de los pronombres, aunque tenemos aquí unas cositas que aún nos quedan, para pasar después, un poquitín más adelante, a introducirnos con el tema de la clasificación de los verbos. Bien, quizás a lo mejor nos parezca que hay tema aquí para debate, pero la verdad es que a veces necesitamos conocer esos pormenores, esos principios de nuestro idioma para mejor utilizarlos. Quizás en programas sucesivos ya daremos otras pautas para cómo mejor utilizar nuestro idioma. Y ya introduciéndonos en el tema de los pronombres, quisiéramos comentar que hay algunos que, aunque realmente no especifican lo que quieren demostrar, pero sin embargo resultan ser muy claros. Y es que los pronombres indefinidos sustituyen a una persona o cosa cuya identidad no está bien determinada y que por el momento no hace falta precisar. Tenemos aquí algunos ejemplos, por alguno de ellos, en frases como me han contado algo muy interesante o esta mañana alguien me preguntó por ti. Son muchos los que quieren escucharte, o ya hay bastantes en esta clase. ¿Sabes de alguno que quiera trabajar? En estas frases que hemos enumerado, los pronombres indefinidos son algo, alguien, muchos, bastantes y alguno. Pues bien, los pronombres conocidos en este caso como indefinidos pueden tener una función de sustantivo o bien de adjetivo. Y el pronombre reflexivo, en este caso se, hace a veces de pronombre indefinido sustantivado, cuando acompaña a verbos que se consideran intransitivos en tercera persona del singular, aunque esto lo veremos más detenidamente en sucesivos programas. Existen otro tipo de pronombres, los conocidos como interrogativos, y son aquellos con los que se pregunta por una persona o por una cosa cuya identidad se ignora y que a la vez pues nos gustaría aclarar. Usamos como pronombres interrogativos normalmente quién o quiénes para averiguar la identidad de personas y qué para preguntar por las cosas, cuál para individualizar a una persona entre varias o incluso para precisar una cosa entre sus semejantes. Y también solemos utilizar cuánto para puntualizar la cantidad de personas o de cosas que nos interesan. Vamos a intentar aclarar algunos de estos pronombres interrogativos. La utilización de qué. Pues bien, ¿qué se utiliza de una manera invariable? Se puede utilizar tanto para cosas, como para personas, como para animales. Así, indistintamente utilizamos el pronombre interrogativo qué en frases como ¿qué les pasa a los perros que ladran tanto? ¿O qué pastel le gusta más a Rita? ¿O a qué amigos vas a visitar? Así es que recordemos qué es forma invariable. Sin embargo, quién varía de número, pero no lo hace con respecto al género. Así utilizamos quién es ese hombre, o quiénes son esas mujeres que ayer vinieron a verte, quiénes van a comer hoy con nosotros. Recordad, quién varía en cuanto al número, convirtiéndose en plural en quiénes, pero no en cuanto al género. Lo mismo sucede con cuál. La pregunta ¿cuál es el número que vas a llevar en el partido? ¿O cuáles de ellas son tus alumnas? También cuál varía en cuanto al número, pero no en cuanto al género. Y por último, cuánto debe de concordar siempre en cuanto al género y en cuanto al número. Y así podemos utilizar cuánto o cuántas, según sea masculino o femenino, cuántos o cuántas con respecto a singulares o plurales. Entonces utilizamos cuánto dinero necesitas, si es singular, o a cuántas vas a invitar a cenar, si es plural. Cuánta leche vas a comprar, femenino, o cuántos nombres, de cuántos nombres te acuerdas. Y por último, resulta haber un apartado conocido como pronombres numerales
y que son los nombres de los números de la serie común, cuando en lugar de acompañar al sustantivo, lo sustituyen. Si decimos vinieron 3 hombres a preguntar por ti, en esta frase 3 resulta ser adjetivo numeral, como ya hemos visto, porque determina al sustantivo hombres. Pero, si por el contrario decimos vinieron 3 a preguntar por ti, 3 en nuestra frase resulta ser un pronombre numeral, porque está en lugar de un sustantivo y además indica cantidad. Algunos ejemplos en cuanto a pronombres numerales. Pues en el sentido cardinal podríamos utilizar éramos 4 a la mesa. En el sentido ordinal, o sea, de orden, se lo voy a regalar al primero que venga. En cuanto a la participación múltiple, a ti me toca o a mí me toca el triple. Y en cuanto al pronombre partitivo, con la mitad me conformo. Ya concluido el apartado de los pronombres, como decíamos al principio, vamos a intentar introducirnos en un campo realmente impresionante y a la vez muy expresivo, porque sinceramente y con toda razón se ha dicho que el verbo es la palabra por excelencia. Con solo un verbo podemos expresar una idea completa. Construimos toda una oración. Es suficiente la forma verbal amanece, pues para declarar que en ese mismo momento, está empezando un nuevo día. Si digo dormí, con este único término estoy enunciando, además de la acción de dormir, la circunstancia de que se trata de un hecho real, de que soy yo quien la ha desempeñado y de que esto ha sucedido en un tiempo que ya ha pasado. En los verbos está contenida la expresión de los cambios, de los movimientos, de las acciones de los seres y de las cosas. Todos los fenómenos que experimentan en sus relaciones con el mundo exterior. Por medio de los verbos, nos referimos a la dinámica de la naturaleza, las mutaciones de las cosas, la actividad de las personas, lo cual constituye el fluir de la vida, el devenir del tiempo y de la historia. Todos sabemos que el hombre nace, crece, piensa, duda, ama, come, duerme, estudia, goza, muere. Y estas acciones y mutaciones las expresamos precisamente con un verbo. Pero el verbo no se limita a expresar un fenómeno o una acción, sino que al hacerlo se refiere también al modo determinado en que se desarrolla esa acción, a un tiempo determinado y a una persona determinada. Recordemos que nacer, crecer, pensar, dudar, amar, comer, dormir, estudiar, gozar y al final morir enuncian distintas acciones o cambios, pero no expresan ni modo, ni tiempo, ni persona. Se dice que estas formas verbales son infinitivos y se distinguen por su terminación característica en ar, en er o en ir. Son los nombres de los verbos y, precedidos de un artículo, son otros tantos sustantivos. Así hablamos del nacer, el crecer, el pensar o el dudar. Pero si digo nace, crecerán, pensó, dudé, amamos, ven, o haz, comeremos, durmieran, viajaría o enfermarais, en cada una de estas expresiones se hallan implícitos 3 condicionamientos. El primero implica modo. Así cuando decimos nace, crecerán, pensó o dudé, pues estas expresiones son con las que enunciamos algo objetivamente. En ven, haz, se encierra una orden, un consejo o tal vez una súplica. Durmieran, viajaría o enfermarais expresan algo condicionado, o un deseo o una hipótesis, o también una posibilidad. Pues bien, esto resulta ser el primer apartado, el modo. El segundo nos habla en cuanto a tiempo,
En nace o amamos, el tiempo es actual, de ahora, o sea, en el tiempo presente. Pero sin embargo, cuando utilizamos pensó o dudé, fue antes, o sea, en tiempo pasado. Crecerán, comeremos, será, por supuesto, mañana, o sea, en el tiempo futuro. Recordemos, primer enunciado del verbo, el modo. Segundo, el tiempo. Y tercero, personas o persona con indicación de número, el singular o el plural. Cuando decimos nace él o ella, crecerán ellos o ellas, todos nos estamos refiriendo a personas. Así también decimos dudé, en este caso me estoy refiriendo a mi propia persona, o amamos cuando somos varios, nosotros, o ven cuando me estoy refiriendo a ti, o enfermarais a vosotros. Resulta que conjugar un verbo es presentar con orden todas sus inflexiones o bien todas sus formas, y este conjunto ordenado se denomina conjugación. Recordemos, la conjugación es la utilización del modo, tiempo, número y persona de un verbo. De modo que verbo es toda palabra susceptible de conjugarse. La función sintáctica del verbo consiste en ser, por excelencia, el núcleo del predicado, o es decir, la parte principal del predicado. Alrededor de él giran otras clases de palabras e incluso oraciones completas que pueden modificar ese verbo. Bien, amigos, dejamos aquí nuestro apartado por hoy para que en una próxima ocasión introducirnos ya en la distinta clasificación de los verbos, que veremos que es muy amplia, pero no puede resultar o no tiene por qué resultar ser difícil conocerlos y sobre todo, conociéndolos, utilizarlos correctamente. Así es que recordad, la próxima ocasión que tengamos en nuestro apartado hablaremos de la clasificación de los verbos. Amigos, hasta el próximo programa.